la idea de esta metodología de clase es que vayamos estudiando tema por tema y dejar esa forma histórica de trabajar que era la de dejar para el final, digamos, dentro de 2 meses, para mayo, tener que correr y estar 2 noches sin dormir, sino que la idea es que lo que veamos ahora, que lo podamos aplicar cuando veamos la parte de microcontroladores. Lo de Git, exactamente lo mismo. Es decir, que no sea todo un conjunto de cajitas que no tienen conexión, sino que sea un continuo. Nos parece que vale la pena intentar, me imagino que es un quiebre bastante importante para ustedes, porque para nosotros también es un cambio importante. Es decir, nosotros estamos desde nuestra época de alumno, tanto Juan como yo, trabajando con la idea del parcial y que uno tenía que una semana encerrarse y quedarse enloquecido con el parcial. Ahora lo que pretendemos es, la metodología que se utiliza en general en todo el mundo, de ir distribuyendo la evaluación, fomentando el trabajo a lo largo de todo el cuatrimestre. Es decir, que en lugar de juntar todo en un paquetito, que como el tipo de cosas que se aprende a las apuradas también se olvida a las apuradas, es ir avanzando en el aprendizaje e ir incorporando como hábitos, por ejemplo, el manejo de máquinas de estado, como por ejemplo el manejo de repositorios. Marcelo. Sí, señor. ¿El Sí, parcial Nicolás. será teórico y práctico? En primera instancia, este primer parcial lo vamos a hacer teórico, porque vamos a aprender todos cómo manejar estas evaluaciones. Después va a haber una evaluación de parte práctica. Pero este primer intento va a ser solamente la parte teórica. ¿Será en el campo? Y vamos a hacer un testeo previo que va a estar disponible el lunes a la tarde, con la idea de que ustedes se pongan a prueba. ¿Por qué no en el fin de semana? Porque lamentablemente la experiencia indica que cuando se da con demasiado tiempo, se utilizan estas evaluaciones para estudiar de acuerdo con esa evaluación. Y ustedes se imaginan que nosotros vamos a tomar cosas distintas a las que se ve en esa evaluación tipo. Entonces estaríamos engañándolos en forma involuntaria. Entonces, el lunes a la tarde van a tener una evaluación tipo como para resolver en el mismo tiempo que lo deberán hacer el miércoles. Simplemente para que se pongan a prueba. ¿De acuerdo, perfecto, Nicolás? Sí, perfecto. El tema es exclusivamente máquinas de estado, ¿no? En esta primera instancia es máquinas de estado. Después vamos a hacer lo mismo con repositorios. Perfecto. Y también después vamos a ir incorporando la parte práctica, pero de vuelta, nuestra intención es que vayamos acostumbrándonos paulatinamente a esta nueva metodología. Tanto, de vuelta, ustedes como nosotros. Por supuesto que es probable que existan errores en la implementación, pero me parece que el objetivo vale la pena que aceptemos que vamos a tener que rectificar cosas que vayamos detectando que funcionaron mal. Por eso vamos a arrancar con una simple evaluación teórica de máquinas de estado. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más? De máquina de estado, el ejercicio que dio para recomendar. Sí. El pensamiento de por qué lo llama dos estados. Ahí me confundió en ese aspecto nada más. Porque yo pensé de otra manera. ¿Dos estados o dos máquinas de estado? Dos máquinas de estado, exacto. Ahí está. Eso es lo que... No, perdón. Es una sugerencia para que lo tengan en cuenta. En un caso sencillo, okay, como es el ascensor de 2 pisos, con una sola máquina de estado se puede resolver perfectamente.
Pero ábranse a la idea que hay casos en los cuales nos conviene trabajar con dos máquinas de estado, que en algún momento quizás se vinculen, pero se van a vincular un poco más adelante cuando veamos cómo es que se sincronizan dos máquinas. Si cuando veamos la parte de sistemas operativos en tiempo real, vamos a ver que hay forma de que se sincronicen, en ese caso serían dos tareas. Acá, cada tarea podría ser, por ejemplo, una máquina de estado. Pero ábranse a la idea de que puede haber soluciones que sean más fáciles con N máquinas de estado. Cuando es muy complejo, mi primera experiencia con máquinas de estado fue hace 30 años haciendo el diseño de una central telefónica por programa almacenado. Llegó a un punto en que arrancamos con que el número de estado era un byte. Bueno, llegó un punto en el cual nos dimos cuenta de que no alcanzaba con un byte y tuvimos que hacer una migración importante para que la máquina de estado fuera, el número de estado fuera un entero. Esa máquina de estado hubiera sido muchísimo más fácil si en ese momento hubiéramos, no existía esa alternativa tampoco, porque no había herramientas tecnológicas para implementarlo, pero hubiera sido muchísimo más fácil si hubiéramos resuelto el tema con varias máquinas de estado. ¿Sí? Una máquina de estado, por ejemplo, para la unidad central de la central telefónica, que era un microcontrolador potente, y después varias máquinas de estado para cada uno de los teléfonos que tenía su propia electrónica. Bueno, hubiera sido muchísimo más fácil de resolver. Entonces, ábranse a la cabeza, no es obligatorio utilizar varias máquinas de estado, pero ábranse a la cabeza de que puede llegar a haber casos en los cuales sea más fácil de solucionar con más de una máquina de estado. ¿Quedó claro, Leandro? Sí, Marcelo, perfecto, gracias. Les comento, antes de que sea demasiado tarde, que estoy teniendo problemas de conectividad que me ha sucedido el viernes y el lunes, que de golpe, aparte con reuniones pequeñas, reuniones de 5 o 6 personas, se me cortó la conexión y me dice, usted ha sido desconectada por falta de servicio de internet. Así que si desaparezco, no es que me haya suicidado ni cosa por el estilo, sino que puedo tener problema de conectividad, pero de cualquier manera sigue Juan retomándolo porque no se corta la sesión en ese caso. ¿Alguna pregunta más? Les quiero comentar qué es lo que pretendemos ver en el próximo capítulo. En el próximo tema, no capítulo, perdón. Bueno, no me está dejando. Me dice que no puedo compartir la pantalla. Debe ser un problema de permisos. Exactamente. Vamos a ver. Todo el mundo puede compartir su pantalla. Sí. Me parece que va a tener que entrar y salir de vuelta, por la duda. Está dejando compartir. Eso eran muchas pestañas. No, pero Iván puede compartir, sí. Voy a salir y vuelvo a entrar.
No, no me deja compartir. Qué maravilla. Bueno, evidentemente no. En la configuración está que todos pueden compartir la pantalla. Pero bueno, y estoy como organizador y aparentemente soy yo el único que no puede compartir pantalla. Bueno, no es grave, no es grave. Les comento entonces qué es lo que viene en la próxima tanda de temas. Herramientas de desarrollo de sistemas con microcontroladores. Vamos a arrancar con simuladores y depuradores. En particular, vamos a trabajar con uno que se llama Keil. Keil se escribe K-E-I-L. Es una empresa alemana que debe tener hoy en día unos 30 años de trabajo en desarrollo de depuradores y de simuladores, y que arrancó haciendo un simulador de 8051, el microcontrolador histórico de aquella época. Es un programa que no requiere hardware, es decir, que ustedes lo van a poder utilizar sin tener todavía los kits. Con lo cual va a permitir hacer un montón de, en esta etapa, un montón de cosas hasta que lleguen los kits al país. Y por el otro lado, cuando sí sea que tengamos el hardware, hay ciertas partes en las cuales queremos entrar en el detalle de la ejecución del programa. Por ejemplo, supónganse que estamos haciendo un filtro digital. Ese filtro digital va a ser una secuencia de sumas y multiplicaciones, y por lo tanto, en la implementación va a llegar un punto en el cual voy a querer entrar en el detalle de la ejecución de las instrucciones, y como este es un programa, me va a permitir a mí con mucha precisión simular el comportamiento del microcontrolador y meterme yo en el detalle de cómo cambian los flags, cuál es la próxima instrucción, cómo es que se ejecuta, ver cómo está la cola, todo un montón de facilidades que me provee este simulador. Esta empresa, Keil, fue comprada hace unos 20 años más o menos directamente por ARM, es decir que es el elaborador de las herramientas que provee ARM. ARM es el fabricante de los microcontroladores que nosotros... Fabricante no, perdón, dije muy mal. El diseñador de los microcontroladores que nosotros vamos a utilizar. Me anticipo diciendo que
ARM es equivalente a Linus Torvalds, a Linux. ARM lo que hace es diseñar lo que se llama el núcleo del microcontrolador, de la misma manera que Linux lo que hace es proveer el kernel de la versión de Linux que querramos. Luego habrá empresas que le darán su propia identidad a la distribución. Entonces tenemos, por ejemplo, el Ubuntu o el Mint o distintas versiones de Linux. Aquí también lo que va a hacer ARM es entregar ese núcleo, ese core, a distintas empresas como NXP, Freescale, Texas Instruments, ST, que le van a dar su propia interpretación. Bueno, ARM es entonces el padre de todas las empresas que fabrican los microcontroladores de tipo Cortex. Con lo cual, Keil es el que concentra todas las características serias de la familia ARM. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? Quedó claro. Está claro. Bien. Esos serían los simuladores. La gran ventaja que tiene este simulador es que simplemente, y eso es una lástima que no lo podamos ver, sí se va a ver en el menú desplegable del video, abriendo un menú desplegable y tildando una casilla, voy a pasar de simulador a emulador. ¿Qué es emulador? Es cuando tengo el hardware conectado. Es decir, todo aquello que yo estuve simulando antes de tener el hardware disponible, pensemos en una empresa, antes que tenga el hardware diseñado, yo ya voy a poder estar trabajando en la simulación del firmware. Con lo cual voy a estar ganando tiempo porque habrá un grupo que está trabajando en el diseño del hardware y habrá otro grupo que está trabajando en el diseño del programa que va a correr sobre ese hardware, y son totalmente independientes. Por supuesto que luego van a tener que converger en el punto final y hay conexión en el medio, pero es un grupo de desarrolladores de programa y es otro grupo de desarrolladores de hardware. Con esto lo que hacemos es trabajar en paralelo y ganar tiempo. Cuando está el hardware diseñado, lo vamos a conectar a nuestro firmware y lo vamos a cargar. ¿Cómo lo vamos a cargar? Bueno, durante muchos años hubo programadores de memorias y programadores de microcontroladores. Hoy en día, el programador ese está incorporado dentro del microcontrolador a través de una interfaz que se llama JTAG. Ese también es uno de los temas que vamos a ver. La parte de la forma en la cuál es el concepto de JTAG que surgió en la época de los arreglos lógicos programables y que luego se extendió, es decir, en realidad comenzó con los procesadores digitales de señales que surgieron en la década del 90, a fin del siglo pasado, y que no había forma de poder desde el exterior hacer el seguimiento de programas porque trabajaban a lo que en ese momento era una velocidad muy grande que podía ser, por ejemplo, de 500 MHz. A esa velocidad no había forma de conectarle hardware externo y por lo tanto se tuvo que diseñar una forma de conexión serie de baja velocidad. Entonces se mandaba por una forma de comunicación serie que se llamó JTAG, las directivas como para decirle, ahora quiero realizar tal operación, por ejemplo, sacar sobre unos pines de salida, sacar ciertas señales. Entonces se enviaba todo en forma serie. Es decir, que el JTAG es, y lo que voy a decir es un disparate desde el punto de vista técnico, pero sí es entendible desde el punto de vista académico, que el JTAG es un conjunto de registros de desplazamiento con carga serie y salida paralelo. Entonces yo le voy mandando en línea serie
instrucciones y le voy mandando estímulos que quiero que me genere sobre salidas, sobre pines del microcontrolador o de lo que fuera, y me los va a reproducir, y de esa manera voy a estar trabajando con el microcontrolador, trabajando en forma serie. De esa manera estoy simplificando la conexión y la supervisión de la ejecución de programas. Claro, hay un tema que es sumamente trascendente, que es que una de las instrucciones que yo le puedo ya dar al JTAG es, por ejemplo, programa la memoria EPROM del microcontrolador, la memoria flash del microcontrolador, perdón, la memoria flash del microcontrolador. Entonces, a través del JTAG yo puedo programar el microcontrolador. Bien, esto es lo que vamos a ver en detalle. Es una norma del IEEE, que es la norma del IEEE 1149.1, con lo cual nos da la garantía de la estandarización del mecanismo. Entonces, esa forma nos permite tener dentro, por ejemplo, si ustedes recuerdan la imagen que tuvimos nosotros hace un par de clases de cuál era el microcontrolador, la plaqueta que íbamos a utilizar, se notaba que había, y lo habíamos mencionado, que había una parte que está pensada para ser troquelada, es decir, para ser partida y separada del microcontrolador propiamente dicho. Ahí está el JTAG, ahí está la forma en la cual me voy a conectar a través de un puerto USB con el microcontrolador. Entonces, ese es el tema siguiente de herramientas. Y por último, vamos a hablar de analizadores lógicos. Los analizadores lógicos son, llamémoslo de vuelta, para tener una idea, no es correcto lo que estoy diciendo, pero la idea es un osciloscopio de muchísimos canales, de forma que yo lo pueda llegar a poner ese osciloscopio sobre las patitas de un puerto de salida del microcontrolador. Si un puerto de salida puede llegar a tener, por ejemplo, 32 pines. Entonces, me va a permitir a mí ver, por ejemplo, 32 señales simultáneamente. ¿Cómo lo hago? Digitalizando las señales, es decir, convirtiendo las señales en ceros y unos y guardándolos en una memoria. Y después, una vez que lo tengo guardado en una memoria interna de este analizador lógico, lo presento en distintos colores, superpongo señales, mido tiempos, tengo todas las posibilidades de trabajar. Adquirí los datos y después los proceso, le pongo florcitas, moñitos y lo que quiera, porque tengo los datos adquiridos en forma digital en una memoria interna del analizador lógico. Entonces después le presento, por ejemplo, en un display gráfico toda la información que yo elija presentar. Nosotros en la universidad tenemos un analizador lógico que, bueno, lamentablemente por el momento es inaccesible debido a las restricciones que tenemos de pandemia, pero bueno, se supone que en algún momento lo vamos a poder volver a utilizar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas y están todos despiertos aún, entonces detengo yo la grabación de esta parte